Así que esa es la tercera razón, por el gozo que hay de parte del Padre Celestial por un pecador que se arrepiente. Pero también la cuarta razón por la cual no debemos menospreciar a los nuevos creyentes es por la voluntad, porque la voluntad de Dios es que estos nuevos creyentes no se pierdan. Volviendo a Mateo capítulo 18, el versículo 14. Mateo 18, 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad de Dios es que estos nuevos creyentes no se pierdan, estos pequeños. La palabra voluntad ahí expresa la decisión o determinación de Dios. Expresa lo que Dios quiere. Y en este caso, en este versículo, lo que Él no quiere. Él no quiere que se pierdan. Porque dice, no es la voluntad de vuestro Padre. Dios no quiera que se pierda ninguno. La palabra pierda aquí se refiere a algo arruinado o destruido completamente. El camino en que el hombre está en esta vida lo lleva a la perdición, al infierno. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. Jesús mismo dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El hombre rebeldemente y obstinadamente sigue su propio camino ancho, convenciéndose que es el camino correcto, ignorando el llamado de Dios constante al arrepentimiento y a seguir el camino angosto. ¿Por qué ha hecho el Padre? Pero ¿qué ha hecho el Padre que muestra que no es su voluntad que se pierdan? ¿Qué es lo que ha hecho Dios para mostrar que su voluntad es que estas almas no se pierdan? Ha hecho mucho. Pero vamos a ver 4 acciones aquí. El Padre, en primer lugar, el Padre diseñó el camino para la salvación de los perdidos. Desde la eternidad pasada estaba en el decreto de Dios y en la decisión de Dios salvar a los perdidos. Jesús dijo esto en Mateo 7, 13 al 14, en el Sermón del Monte. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dios ha diseñado un camino que es estrecho, es angosto. Ese es el camino que lleva a la vida, y Él ha determinado eso a través del Señor Jesucristo. Ese camino a la salvación es Jesús, el mismo Hijo de Dios. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a aquellos que están perdidos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios ha hecho para diseñar el plan de salvación, el camino para la salvación de estos perdidos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que el Padre diseñó el camino de la salvación de los perdidos. Pero también la segunda acción, el Padre despacha mensajeros que anuncian el mensaje de salvación. Esta es otra acción que ha hecho el Padre, que muestra que su voluntad es que no se pierda ninguno de esos pequeños. El Padre despacha mensajeros que anuncian el Evangelio de salvación a los perdidos. Por eso el Señor Jesús, cuando Él salvó a aquel endemoniado en Gadara, Él no permitió que lo siga con Él, sino que Él le dijo esto, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo mandó para que cuente a los demás cómo Dios lo había librado de la esclavitud, del pecado y de la posesión esta demonía, que como Dios lo había librado, le había dado gozo y vida abundante. Y eso es tu responsabilidad y mi responsabilidad si hemos nacido de nuevo. Y Dios nos está mandando para ser mensajeros a nuestros familiares, vecinos, compañeros y amigos. ¿Estás respondiendo a esa orden que Dios te da
para que cuentes a otros la manera en que ellos pueden ser salvos y no perderse en el infierno para siempre? ¿Has respondido a ese llamado? Como congregación necesitamos hacer lo necesario para que los nuevos creyentes se hallen y se encuentren con la familia de la fe y tengan un ambiente de amor y comprensión para crecer y madurar espiritualmente. Necesitamos tener esa compasión para con ellos y ser mensajeros de paz, ser mensajeros de recepción. Pero en tercer lugar, la tercera acción que muestra la voluntad del Padre que no se pierdan, es que el Padre demuestra paciencia para la salvación de los perdidos. El apóstol Pedro nos dice esto. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso Él ha demorado su venida. Dios no es, Dios no se ha tardado en venir, en buscar a los suyos, en buscar a los creyentes, en buscar a los salvos, en buscar a la iglesia, sino que Él es paciente. Amigo, no tomes la paciencia de Dios como indiferencia ante tu camino equivocado. No pienses que a Dios no le importa que estás por el camino equivocado y que podés seguir por tu propio camino, porque seguramente que no te llevará a un mal fin. Hoy Él te está llamando con paciencia a través del Evangelio. Pero llegará un día cuando la paciencia de Dios se terminará. Vendrá a un fin. Y lo único que podrás esperar en ese día es la justa ira de Dios contra un pecador no arrepentido. Arrepentite de todo corazón y volvé a Dios pidiendo perdón de tus pecados y poné toda tu confianza en Jesucristo, quien tomó el castigo de tu pecado en la cruz y te ofrece su justicia y la vida eterna. Pero una cuarta acción que el Padre hizo para mostrar o hace para mostrar su voluntad de que no se pierda ninguno de esos pequeños es que el Padre disciplina a sus hijos descarriados para que vuelvan a la comunión. Dios no quiere que las personas se pierdan en el infierno. Y por eso ha enviado a su propio Hijo para salvarnos. Pero tampoco Dios quiere que sus hijos, esas personas que son salvos, que van a ir al cielo, que esos hijos arruinen su vida aquí sobre la tierra, viviendo fuera de la comunión con Dios y en desobediencia a su palabra. Y por eso Jesús va a enseñar a sus discípulos en Mateo capítulo 18, comenzando el versículo 15, justo el pasaje que vamos a estudiar prontamente. Jesús enseña a sus discípulos a que confronten a un hermano que está en pecado para que se arrepienta y sea restaurado, porque no quiere que arruine su vida, que ese hermano arruine su vida en el mundo. Me gustaría que busquen en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 tiene una instrucción similar a cada uno de aquellos que hemos sido salvos para buscar la restauración de aquel hermano que está descarriado, porque Dios no quiere que se pierda. Dios no quiere que arruine su vida y no quiere que llegue a una muerte física prematura por estar fuera de la comunión con Dios. Dice Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Si me acompañan, Santiago 5, 19 y 20 dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros, o sea, de entre los creyentes, dentro del grupo de la iglesia, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí las instrucciones es para que nosotros podamos hacer todo lo necesario para restaurar,
para hacer volver al pecador, al creyente que está viviendo en pecado, está viviendo apartado de la comunión de Dios, y vuelva a la comunión, se arrepienta y vuelva al redil. Y esta también es una instrucción a aquellos que están descarriados, a aquellos creyentes que se han apartado de la comunión con Dios, aquellos que están viviendo en desobediencia a Dios. Dios los va a disciplinar, Dios va a buscarlos, y Dios ha hecho todo cuanto posible para hacerlos volver del error de su camino. Y hermanos, si estás extraviado de la verdad, te imploro que vuelvas a Dios. No arruines tu vida viviendo lejos de Dios. Vuelve a Él hoy. Pablo habló de algunos creyentes de la iglesia de Corinto que estaban enfermos, debilitados, y algunos habían muerto por causa de pecado en sus vidas, que no habían confesado, que no habían arreglado con Dios, y seguían viviendo fuera de la comunión con Dios, como si nada hubiera ocurrido. Vuelve a Dios hoy. Hermanos, si menospreciamos a uno de estos pequeños creyentes nuevos, nos estamos colocando en contra de Dios, que los defiende. No estamos apreciando el sacrificio que Jesús hizo por ellos, ni el gozo que Dios tiene cuando son salvados y restaurados. Y no estamos en sintonía con su voluntad. Y por eso Jesús nos insta a cada uno: mirad, que no los menospreciéis. Hermanos, si Dios los ama, nosotros debemos amarlos también. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por estas 4 razones que hemos visto en estas 2 semanas, de por qué no debemos menospreciar a los nuevos creyentes, ignorarlos, o hacer cosas que causen su debilidad o su caída, su tropiezo, o no incluirlos en la familia de la fe, no compartir nuestra vida con ellos. Te rogamos, Padre Celestial, que tú nos hagas recordar que tú proteges a estos creyentes, que tú has hecho muchos sacrificios para su salvación, que tú te llenas de gozo mucho más que muchos que sienten que no necesitan arrepentirse, y que tu voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, y que ninguno de tus hijos arruine su vida en el mundo. Ayúdanos que en tu gracia hagamos todo lo necesario para tener compasión para los perdidos y compasión para los hermanos errantes y descarriados, para hacer todo lo posible para que puedan conocer a Cristo como Salvador personal, y que los descarriados puedan volver al redil y puedan tener una comunión restaurada con la iglesia y contigo. Padre, si hay cosas en nuestro corazón que tenemos que lidiar, quizás orgullo, egoísmo, ayúdanos a erradicar esas cosas de nuestra vida, arrepentirnos y volver a ti, y poder tener esa clase de corazón que tú tienes para con los nuevos creyentes. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.